lugar donde el aprendizaje y el conocimiento confluyen, representado en la excelencia y el esfuerzo por avanzar día a día. Este es el escenario donde se forman los mejores y donde cada momento se vive con pasión. Aquí se respira ciencia, innovación, excelencia. Somos una familia que siempre trabaja unida. Una gran comunidad que se destaca por la tenacidad, la creatividad y el compromiso social. Hoy seguimos mirando hacia adelante. Estamos seguros que este sueño no se detendrá y que la UIS seguirá transformándose para ofrecer lo mejor al servicio de la sociedad. El lugar donde el aprendizaje y el conocimiento confluyen, representado en la excelencia y el... Buenos días. Para la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, es un honor estar abriendo este evento. Hoy, como quisiera que fuera siempre, las mujeres son las protagonistas. En el Día Internacional de la Mujer, desde la Escuela de Derecho y especialmente desde el grupo de litigio estratégico Carlos Gaviria Díaz, grupo que adscrito al consultorio jurídico y parte importante de nuestra escuela, busca desde una visión distinta y alternativa del derecho apoyar causas justas, entre comillas, como la que aquí ustedes van a escuchar. Como lo dije, las mujeres hoy son las protagonistas. Quiero saludar de manera especial a quienes se encuentran acá y quienes van a acompañar este conversatorio que hemos titulado Mujer, la decisión es tuya. Saludo especialmente a María Paula Suárez, a Marly Parra, a Laura Carvajal, a Dacily García, a la profesora Silvia Yáñez, que nuestra asesora de género adscrita al consultorio jurídico de nuestra escuela, a la activista de Causa Justa, Valeria Pedraza, quien se encuentra ya conectada para este evento. Igualmente, saludo a la profesora Marely, que en pocos minutos estará acompañándonos para hacer la moderación. Para la Escuela de Derecho, y lo dije, es un honor
en la medida en que nosotros, desde el Grupo de Litigio Estratégico, apoyamos la demanda que hoy ya es un hecho con la decisión de la Corte Constitucional que van a exponer aquí sus compañeras. Igualmente, para la escuela, y debo recalcar, desde hace ya algunos años, estos temas y especialmente lo que implica la defensa de los derechos de las mujeres no es ajeno. Desde tal vez hace unos 4 años, cuando iniciamos en esta lucha, nada fácil, entre otras cosas, de empezar a crear una línea desde el derecho, una línea de praxis del derecho en favor de las mujeres desde el consultorio jurídico. Hoy es una realidad. No ha sido fácil, pero tenemos algo. Y la idea es seguir fortaleciendo esta lucha que la hemos también entrocado con el trabajo desde el litigio estratégico. La defensa y todo lo que es el apropiamiento del discurso de género por parte de la escuela es y ha sido una constante. Tenemos, y quiero invitarlos a ustedes a que matriculen la Cátedra de Género y Derechos Humanos, una cátedra electiva que ya va a cumplir 2 semestres. Queremos ofrecerla como una cátedra para toda la universidad, también como una cátedra de contexto. Estamos trabajando en una especialización en género y derechos humanos que muy pronto será ofrecida para toda la comunidad. Estamos fortaleciendo, por supuesto, la línea de género desde la praxis de consultorio jurídico y desde lo que implica el ejercicio del derecho, pero también hemos apoyado desde la escuela la creación del protocolo contra violencias de género en la Universidad Industrial de Santander. Fue una de las luchas que se abanderaron en su momento con 2 profesoras, la profesora Lucía y la profesora Silvia. Yo creo que eso, más el código de buenas prácticas que dimos todos el aval y que queremos que sea una realidad también para esta Facultad de Ciencias Humanas y también, ojalá, para la universidad, ese código de buenas prácticas que, por supuesto, tiene como eje fundamental el respeto a la dignidad de la mujer, entre otras. Y tal vez es como el eje fundamental de ese código de buenas prácticas que estamos ya aplicando en todo lo que es y todo lo que significan las prácticas de consultorio jurídico y queremos extenderla a toda la universidad. Son algunas de las cosas que estamos precisamente trabajando, no solamente con discursos, sino con hechos. Eso es lo que queremos hacer desde la Escuela de Derecho y por supuesto esto es una labor que se han echado a sus hombros las profesoras, las estudiantes, los colectivos, los semilleros y precisamente este ejercicio que vamos a hacer hoy es producto de ese trabajo que hoy es como un ladrillito para seguir construyendo esa larga y dura lucha de reivindicación por los derechos de las mujeres que tanto nos compromete, 1, como universidad pública y 2, como escuela de derecho. Bienvenidas a este evento, muchísimas gracias, este evento es de ustedes. Pues muy buenos días para todos y para todas, especialmente un saludo a las compañeras que hoy están aquí conmigo en este primer panel que vamos a desarrollar sobre el movimiento que dio lugar a la despenalización del aborto mediante la sentencia C-055 de 2022. Agradecer por supuesto a la Escuela de Derecho y Ciencia Política, al director a Javier Alejandro Acevedo, que siempre ha sido un aliado de estas causas, al profesor José Hans,
a Andrés Peralta, bueno, a los demás aliados también que siempre están ahí acompañando estas luchas, que hoy además a propósito pues nos convocan alrededor de reivindicar, de recordar, de hacer memoria sobre lo que somos, lo que hemos logrado como mujeres, como movimiento social de mujeres y hacia dónde vamos en esa reivindicación, en lo que nos falta por lograr para alcanzar la igualdad, para alcanzar la justicia de género que tanto hoy necesitamos. Para comenzar este evento y para abrir este panel, pues queremos tener en primer lugar la voz de Valeria Pedraza, quien es activista y abogada de Causa Justa. Queremos, Valeria, pues bienvenida, que nos cuente un poco cuál ha sido ese trasegar histórico del movimiento Causa Justa, sus antecedentes. Me gustaría que quizás también hiciera énfasis en por qué causa justa, por qué el derecho al aborto, la despenalización del aborto es una causa justa para las mujeres y para la sociedad colombiana y para América Latina y el mundo. Y quizás también de pronto que nos pueda pues hacer énfasis en eso que se ha alcanzado tan recientemente con esta sentencia de la Corte Constitucional. Y luego tendremos la voz de las compañeras de la Escuela de Derecho, quienes han trabajado con el grupo de litigio estratégico Carlos Gaviria Díaz y además presentaron un concepto ante la Corte Constitucional para que Marley Parra y Laura Camila nos cuenten de esos argumentos que le presentaron a la Corte y que fueron claves para que la Corte tomara esta decisión. Así que, pues sin más preámbulos, le doy la palabra a Valeria Pedraza para que nos cuente entonces ese trasegar histórico. Bienvenida, Valeria. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos. ¿Sin problema? Listo. Bueno, un poco para responder a estas preguntas iniciales y hablar un poco más del movimiento Causa Justa, de cómo surge. Bueno, realmente Causa Justa es un movimiento que se lanzó en febrero, hace 2 años, en febrero del 2020. Es un movimiento conformado por más de 150 organizaciones y activistas de toda Colombia, conformado por organizaciones de mujeres en diferentes regiones del país, por el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, grupos de abogadas, y es un movimiento pues diverso y con vocación de tener presencia en toda Colombia. Y realmente pues es un movimiento que recoge también las luchas históricas del movimiento feminista y por los derechos sexuales y reproductivos que hace más de 40 años pues viene impulsando muchas causas a favor de la autonomía reproductiva de las mujeres aquí en Colombia. La organización pues de la que yo hago parte, que es Women's Link Worldwide, es una organización de abogadas que utilizan el derecho para generar cambios sociales a favor de las mujeres, y fue una de las organizaciones que en el 2006 pues presentó la demanda para despenalizar el aborto bajo las 3 causales que tenemos desde entonces aquí en Colombia. Y es ahora una de las organizaciones que también colideró el litigio de Causa Justa, utilizando también pues, el litigio estratégico y diferentes estrategias más allá de lo jurídico para lograr este cambio. Porque consideramos que la despenalización del aborto es una causa justa. Las organizaciones que hemos venido trabajando este tema desde hace más de 15 años en Colombia, nos hemos dado cuenta de que aunque lo que se consiguió en el 2006 con la sentencia que despenalizó el aborto bajo 3 causales fue un cambio y un avance significativo en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia, las 3 causales seguían sin ser suficientes para garantizar el acceso al aborto en condiciones seguras, de manera informada y libre de estigmas. Y a lo largo de este tiempo, pues evidenciamos que se presentaban muchas barreras y mucha desinformación
para que las mujeres pudieran acceder al servicio, incluso cuando se encontraban bajo las causales despenalizadas. Y esto pues implica que las mujeres más vulnerables, las más jóvenes, sean las que están, por una parte, en mayor riesgo de acceder a abortos inseguros que pongan en riesgo su vida, pero además también han sido las más criminalizadas. Y nosotras por esto, pues en la demanda y en nuestra estrategia recogimos, por ejemplo, cifras oficiales de la Fiscalía que demostraban esto, a partir de cifras que demostraban pues el número de investigaciones penales abiertas a mujeres, por ejemplo, habitantes de zonas rurales. Se demostraba que, por ejemplo, un cuarto de las condenas que han sido aplicadas por el delito de aborto han sido en contra de menores de edad. El 42% de las mujeres investigadas por el delito de aborto han sido víctimas de violencia basada en género, porque muchas veces lo que ocurre es que, por ejemplo, la pareja que maltrata a la mujer después la denuncia por haber abortado como una forma pues de continuar con ese ciclo de violencia. Y nosotras entonces consideramos también, a partir de una lectura del contexto y de la coyuntura que en ese momento, pues en el 2020, que fue cuando presentamos la demanda, se estaba presentando en nuestro país, y decidimos que pues ya era hora de generar un avance más allá de las tres causales, y decidimos acudir a la Corte Constitucional a través de una demanda de inconstitucionalidad, proponiéndole que eliminara el delito de aborto del Código Penal colombiano. Nosotras dimos pues muchos argumentos de peso, dimos este tipo de evidencias, también a través del litigio estratégico pudimos pues hacer una estrategia también de intervenciones y de amicus de diferentes personas y universidades como la UIS y otras universidades, y grupos de personas expertas en diferentes temas, como en asuntos de derechos humanos, de salud pública, de acceso a la justicia, de derecho penal. Y alrededor de 114 personas expertas enviaron sus escritos a la Corte en apoyo a nuestra demanda. Y durante los más de 500 días que estuvo la demanda y el proceso en curso ante la Corte Constitucional, pues también se generaron muchas estrategias a nivel de movilización social en las diferentes ciudades del país. Por ejemplo, el 25 de septiembre del año pasado, pues hubo muchas movilizaciones también multitudinarias en diferentes ciudades por el derecho al aborto, y muchos plantones, y a nivel de comunicaciones también, como que tuvimos esta estrategia integral de presentar nuestros argumentos a través de diferentes medios para poder también cambiar los términos en los que se ha venido dando la discusión del aborto en Colombia. Y en este sentido, la estrategia de causa justa no se limitó únicamente al plano del proceso judicial como tal, sino también a generar un cambio social y un cambio a nivel de la discusión y de los términos en los que se estaba dando el debate. Y creo que en ese sentido también la ganancia de causa justa pues se da en ese plano, y en el plano también de la articulación del movimiento por los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. En este momento, las organizaciones que hacemos parte del movimiento Causa Justa, pues estamos muy articuladas. Es un movimiento que se ha fortalecido a lo largo de este proceso, y tenemos un movimiento fuerte que seguirá trabajando por implementar esta decisión que conseguimos ya hace 2 semanas. Y la importancia de la decisión como tal de la Corte, pues si bien la Corte no decidió eliminar el delito, que era lo que pedíamos en un primer momento, que declarara pues inconstitucional el delito, y que de esta forma el aborto pudiera ser regulado por otros medios que no tuvieran que ver con el derecho penal, consideramos que en todo caso la decisión pues es histórica, es un hito importante a nivel no solo de Latinoamérica, sino también a nivel global, y sitúa a Colombia como el país con el plazo para acceder al aborto más amplio de la región. Y lo que se ha conseguido entonces con este plazo y con esta decisión es, o pues si esta decisión se implementa correctamente, que es lo que esperamos,
lo que debería pasar es que las mujeres puedan recuperar la confianza en el sistema de salud, puedan acercarse, obtener información libre de estigmas e información de manera clara y oportuna, y en este sentido puedan tomar una decisión tan pronto como lo requiera, sin necesidad de justificarse bajo ninguna causal. Y esto va a implicar que entonces las mujeres puedan acceder más rápidamente al procedimiento de manera segura, sin sentir temor a ser criminalizadas. Y además este plazo, que pues es amplio, también pretende incluir a aquellas mujeres que están más alejadas del sistema de salud o que viven alejadas de ciudades, capitales, en donde están concentrados los servicios que prestan, pues, que practican el procedimiento de aborto, y en este sentido pretende ser un plazo incluyente que no deje a estas mujeres por fuera, a pesar de que sabemos por la experiencia de otros países que la mayoría de los abortos que se practican en países en donde está despenalizado se practican en el primer trimestre del embarazo. Entonces, esto es lo que esperamos que pase, que no se interpongan barreras que dilaten el proceso y que de este modo las mujeres puedan acceder al servicio pronto, de manera segura y sin temor a ser estigmatizadas y criminalizadas. Y esto es esta es como la importancia de esta decisión. Esperamos también, pues, obviamente, seguir trabajando por una implementación correcta y porque realmente se cumpla lo que la Corte dijo. Además, la Corte fue enfática, pues tenemos el comunicado, no la sentencia completa como tal, pero la Corte fue clara en afirmar que esta sentencia es de inmediato cumplimiento, y en este sentido pues no hay excusas para que las mujeres no puedan acceder al servicio tal como en los términos en los que están planteados en la sentencia. Entonces, esto así en resumen es como la ganancia y la importancia de esta decisión, y también como el proceso que nos llevó hasta este punto a partir del trabajo que hicimos los últimos 2 años desde Causa Justa. Valeria, te hago 2 preguntas rápidas. Sé que te tienes que ir a las 9, pero quisiera que pudieras de pronto darnos 2 ideas claves sobre 2 asuntos de debate importante. El primero es, ¿qué pasa con las mujeres que en este momento han sido criminalizadas o que se encuentran en procesos en curso? ¿Esta sentencia es retroactiva? ¿Cuál es el efecto que tiene para ellas? Y la segunda pregunta, que también está en el debate, quizás nos pueda dar una idea así general, sé que es un tema complejo, pero ¿por qué ese tiempo que dio la Corte? ¿Cuál fue ese principal argumento que acoge y que ustedes también llevaron para que se considerara ese número de semanas? Bueno, con respecto a esta última pregunta, el tema del plazo que estableció la Corte tiene que ver con que, digamos, el criterio que utilizó la Corte para establecer este plazo es el criterio de a partir de qué momento en la gestación el feto es viable, digamos, existe una mayor probabilidad de que el feto sea viable por fuera del útero. Es decir, la Corte hizo un estudio y dijo, bueno, los plazos anteriores a las 24 semanas, de pronto no existe un criterio médico completamente objetivo que nos determine por qué podría ser 12 semanas, podría ser 14 semanas, como por ejemplo es en el caso de otros países de Latinoamérica. La Corte dijo, el plazo de 24 semanas nos brinda como una certeza, una probabilidad alta de saber que a partir de esa semana el feto es viable fuera del útero. Y en ese sentido, pues por eso estableció ese plazo. Sin embargo, ha habido mucha desinformación al respecto y un poco el mensaje que se ha enviado desde personas que están, pues sectores que están en contra de este derecho, es que entonces ahora todos los embarazos se van a interrumpir en la semana 24. Y es importante tener claro que eso no fue lo que decidió la Corte, que esta decisión no obliga a ninguna mujer a abortar hasta la semana 20, o sea, a esperar hasta la semana 24 para abortar, y que ninguna mujer que ha decidido interrumpir su embarazo va a esperar hasta el último momento para hacerlo. Es decir, el plazo lo que pretende entonces es ser incluyente, no dejar por fuera a las mujeres más vulnerables, que además son aquellas que tienen mayor probabilidad de interrumpir su embarazo
después del tercer trimestre del embarazo. Pero al mismo tiempo es enfática también en que se deben además adoptar medidas y asegurar que no se interpongan barreras y que haya información clara para que las mujeres puedan acceder al procedimiento tan pronto como lo requieran. Y es por esto que se establece este plazo. Con respecto a la primera pregunta, ¿me la puedes recordar, por favor? Sí, te preguntaba como del efecto que tiene la sentencia frente a las mujeres que han sido criminalizadas o se encuentran con procesos judiciales por el delito de aborto, si esta sentencia tiene un carácter retroactivo frente a ellas. Sí, realmente ahora lo que se sigue de esta sentencia es que las investigaciones o los procesos que estén en curso por el delito de aborto pues tienen que ser archivados, los antecedentes penales se borran por este delito y las mujeres que estén cumpliendo condena pues se tendrá que hacer el proceso para que ya también eso se archive. Es decir, no existe, digamos, la decisión de la Corte implica que no existe el delito de aborto cuando se practica dentro de las primeras 24 semanas del embarazo. Y entonces, por eso esos procesos que están abiertos se tienen que archivar y pues ya incluso hay, digamos, clínicas jurídicas o abogados y abogadas que se han ofrecido también a que las mujeres que estén siendo investigadas puedan recibir asesoría para que el proceso penal pueda cerrarse. Entonces ese sería como el efecto inmediato también de la sentencia y también esto aplicaría para el personal de salud, que es importante resaltarlo. Es decir, uno de los argumentos de causa justa es que también pues esta penalización afecta al personal de salud que es estigmatizado por practicar el servicio de aborto, y en este sentido ese estigma y esa criminalización ahora pues tampoco debería recaer sobre el personal de salud ya que esté de acuerdo con el derecho a decidir de la mujer, y es por esto que también es algo que beneficia pues a esos médicos y médicas prestadores de servicios de aborto. Bien, muchísimas gracias, Valeria. Un saludo muy fraterno a todas las colegas de Women's Link para que continúen en estas luchas tan importantes que han hecho para el país, y a todas las mujeres y al movimiento Causa Justa que lideró y ha liderado quizás este mejor ambiente para estos debates, ¿no? Creo que ha logrado este movimiento pues llamar la atención de otros públicos y hacerlo de una manera bastante quizás como pedagógica, ¿no? Para entender toda la problemática de las mujeres y de este asunto. Muchísimas gracias, Valeria, saludos a todas allá. Y entonces ahora le doy la palabra a Marly Parra y a Laura Camila Ruiz. ¿Quién va a arrancar? Marly, Laura. Bien, y ellas nos van a contar como los argumentos principales que acogieron para presentar a la Corte Constitucional en esta sentencia. Me voy a permitir acá mover esto. Muchas gracias, un saludo especial a todos los presentes y a aquellos que nos están viendo a través de la transmisión. Mi nombre es Laura Camila Ruiz, soy parte del grupo de investigación del litigio estratégico El Semillero, Carlos Gaviria Díaz, de Consultorio Jurídico de la UIS. En primera medida, bueno, vamos a aterrizar lo que se refiere a la sentencia C-055 del 2022, ¿sí? Dentro de lo cual, pues vamos a explicar precisamente los argumentos, en qué se basaron, qué dijo la Corte y pues asimismo algunos salvamentos de los cuales algunos magistrados pues no estaban de acuerdo con esta decisión. En esta medida, la norma que se acusa es el artículo 122 del Código Penal, el cual reza lo siguiente, que la mujer, el aborto, sí, el tipo penal es el aborto, y que la mujer que cause su aborto o que permita que otro le practique este aborto incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y pues se sujeta a la misma sanción quien realice el aborto con consentimiento de la mujer.
como había explicado nuestra compañera de Causa Justa, fue declarado exequible condicionalmente este artículo por la sentencia C-355 en el 2006, ¿sí? En el cual se entendió que el delito de aborto no iba a incurrirse en si se cumplían pues con 3 causales. La primera es cuando fuese peligroso, ¿sí?, el embarazo para la vida de la mujer o para su salud, y tenía que tener una certificación médica de esto. La segunda causa es que existiese una grave malformación del feto, ¿sí?, que no permitiera que fuese viable su vida, y pues tenía también que estar certificado por un médico. La tercera es que cuando el embarazo fuese resultado de una conducta denunciada debidamente, constitutiva de un acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto. De esta forma, entonces, bueno, voy a explicar primero cuál fue la decisión de la Corte, ¿sí? La Corte decidió que se declaraba el artículo 122 del Código Penal exequible condicionalmente. Es decir, que la conducta típica del aborto continúa, ¿sí?, pero se despenaliza si esta conducta, que realmente vendría siendo la interrupción voluntaria del embarazo, se realiza hasta la 24 semana de gestación, ¿sí? Y explican también dentro de la decisión que no van a incurrir en el delito de aborto sin importar el tiempo de la gestación cuando pues incurra en estas causales que expliqué anteriormente, que fueron las de la sentencia del 2006, ¿sí? También la Corte, y algo que me parece muy importante, exhorta, es decir, hace un llamado al Congreso y al Gobierno Nacional para que se formule y se implemente una política pública integral que disminuya todos estos márgenes de desprotección, ¿sí?, y que realmente pues se garantice el derecho a la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes. Indica que como mínimo esta política pública tiene que tener una divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo. También que se elimine pues cualquier tipo de obstáculo para ejercer, ¿sí?, los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en la sentencia que pues estamos explicando. También que se expliquen como la existencia de todos los instrumentos de prevención del embarazo y la planificación. Asimismo, que se desarrollen programas educativos en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas. También que se implementen medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan diversas opciones, tales como incluso la adopción. Y por último, que incluyan medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias gestantes en que desearon abortar. En esta medida, los argumentos que fueron base para lo que se refiere a esta decisión es, bueno, primero es importante explicar lo que tiene que ver que la Corte estudió sobre la cosa juzgada. En este sentido, a pesar de que la sentencia en el 2006 ya pues había dado una decisión, ¿sí?, una argumentación en lo que se refiere a este artículo, al 122 del Código Penal, ¿sí?, es procedente que se haga, considera la Corte que es procedente que se haga una revisión a fondo sobre los 4 cargos aptos. Porque, primero, ellos explican que no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en la medida en la que estos cargos no fueron valorados por la Corte Constitucional en la sentencia del 2006, ¿sí? Segundo, se evidencia que hay una modificación en el significado material de la Constitución en cuanto a la comprensión de la problemática pues que aborda constitucionalmente el delito del aborto consentido. Tercero,
que hay una variación en el contexto normativo que se inserta en este artículo 122. De esta forma, entonces, se explicaría que realmente lo que hay pues es como una cosa juzgada formal. ¿Qué significa? Que ya se habían tocado sobre el tema, ¿sí? Porque se había demandado este artículo, pero los argumentos base y estos cargos en específico que se están revisando en el 2022 no fueron los mismos y no se revisaron con la misma profundidad que en el 2006, por eso hay una cosa juzgada formal, ¿sí? Una cosa juzgada en el caso en que fuese material sería que no se podría revisar ese artículo porque a profundidad se revisaron completamente esos cargos, son los mismos cargos formulados, ¿sí? Entonces, la sala explica, ¿sí?, que pues hay una modificación significativa en lo que se refiere pues al significado material de la Constitución, ¿sí? ¿Y por qué? Entonces ellos dicen que hay 4 fenómenos importantes en este sentido. El primero, se ve que hay una transformación importante jurisprudencial profunda en lo que se refiere al derecho de la salud, ¿sí?, y que se convierte pues en un derecho fundamental autónomo conforme a las sentencias T760 del 2008, entre otras. Otro de los fenómenos es que después de la decisión del 2006, la jurisprudencia constitucional ha ampliado su comprensión en lo que se refiere a la problemática constitucional que supone el aborto consentido, desde pues la estrecha relación que tiene con conductas que presentan un supuesto delictivo y aquellas que no. El tercer fenómeno es que existen documentos internacionales, ¿sí?, de diferentes valores jurídicos acerca de la comprensión de pues esta problemática constitucional que supone el aborto consentido. Y pues desde el año 2006 explican pues que estos documentos incluso aportan y explican que se debe ir más allá de solamente permitir pues el aborto en las 3 causales que se explicaron en el 2006 y que pues en ese momento se decidieron. Y que esto es una nueva comprensión del fenómeno constitucional y asimismo es una forma de que está sustentado con el derecho internacional acorde a los derechos humanos. El cuarto de los fenómenos es que luego del 2006 se ha perfilado con mayor precisión por la jurisprudencia lo que se refiere a la defensa de los derechos de la mujer, ¿sí?, y a todos estos derechos y a la protección que refiere gracias a pues, la gran cantidad de violencia de género contra la mujer. También, entonces, refiriéndose la Corte a lo que es el cambio del contexto normativo, del artículo 122 del Código Penal, sería esto como la consecuencia de, bueno, 4 fenómenos también. La primera es la expedición de la Ley Estatutaria de Salud en el 2015. La segunda es que después de esta sentencia del 2006, varios organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y el Comité de Eliminación para todas las formas de discriminación contra la mujer empezaron pues a hacer activismo y han planteado lo que se refiere a la necesidad de despenalizar el aborto. Y esto es muy importante porque es una medida en favor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y también como una forma de actuar en contra de la violencia hacia las mujeres. El tercer fenómeno es la expedición de la Ley 1257 del 2008 con el fin de cumplir compromisos internacionales del Estado respecto a la libertad, autonomía, salud sexual y reproductiva. El cuarto fenómeno es en el que se refiere pues a los cambios profundos que ha tenido el sistema de salud en su estructura y política criminal, revalorando, ¿sí?, el sentido pues de la proporcionalidad y los fines de la pena. Se plantea entonces como problema jurídico en esta sentencia en lo que se respecta a pues pensar si el contenido resolutivo de esa sentencia del 2006 realmente es
Primero, pues contraria a la obligación de respeto al derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, personas gestantes y niñas. Artículo 49, 42 y 16 de la Constitución Nacional. Segundo, si vulnera la libertad de conciencia sobre pues, la forma de actuar conforme a una autonomía reproductiva. Tercero, si es incompatible con la finalidad de la pena y si no satisface pues, las exigencias constitucionales que se refieren a lo penal con respecto a la última ratio. Es decir, que pues tiene que ser la última instancia. Cuarto, si desconoce el derecho a la igualdad de las mujeres en condición de vulnerabilidad y situación delicada migratoria. Bueno, respecto al caso entonces, estos 4 cargos actos, ¿sí?, se deben revisar, pues la Corte revisó para analizar si pues realmente era una inexequibilidad de este artículo, ¿sí?, o sea, sacarlo del ordenamiento por completo, o en su defecto, que fuese exequible condicionalmente, ¿sí? Entonces, en lo que se refiere a la protección del bien jurídico de la vida, explica la Corte como una finalidad imperiosa, dice que pues bueno, el artículo 122 realmente lo que busca proteger es el bien jurídico de la vida en gestación, ¿no? Lo que busca es que el nacimiento se lleve a cabo. Se basa en que pues, el derecho de la vida es inviolable conforme al artículo 11 de la Constitución Nacional. Y pues también la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 4.1. Y señala que pues toda vida tiene derecho a que se respete incluso desde la concepción. Y se pretende por ello pues proteger desde la gestación. Pero la Corte Interamericana y la jurisprudencia constitucional han explicado que las protecciones con respecto a la vida va a depender de su grado de protección correspondiente al grado, ¿sí?, de su desarrollo. Cada etapa del desarrollo pues, va a tener una protección diferente. Por ello, pues también el derecho penal se explica que también es gradual y que es diferente, ¿sí? Vamos a explicar entonces a lo que se refiere a la argumentación con respecto a cada uno de los cargos. El primer cargo es la presunta vulneración al derecho de la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, niñas y personas gestantes. Explica la Corte que el deber de salud a cargo del Estado, ¿sí?, implica que se remuevan todos los obstáculos normativos que impidan pues, el acceso a los servicios que necesitan las mujeres, niñas y personas gestantes para que gocen de una salud reproductiva, ¿sí? Varios organismos internacionales señalan que una de las barreras pues, para acceder a estos a todo lo que se refiere al acceso a la salud, ¿sí?, es precisamente la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, como ocurre en el artículo 122 del Código Penal, ¿sí? Dado que pues se practican varios abortos inseguros y pues esto representa una grave afectación para toda la vida de las mujeres y las personas gestantes. En este sentido, pues si se pretende proteger la vida en gestación, ¿sí?, se afecta pues una disposición normativa y es en el artículo 49 de la Constitución Nacional y los derechos reproductivos de los artículos 42 y 16 de la Constitución Nacional, puesto que existen métodos más efectivos para proteger la vida en gestación, ¿sí?, y respetar pues a la vez esta finalidad constitucional que el hecho de pues tener esta tipificación delictiva. Afecta en grande pues los derechos y lo que se debe hacer pues es adoptar políticas, ¿sí?, orientadas a proteger la gestación y alternativas para la interrupción voluntaria del embarazo y que esta interrupción se pueda realizar de forma segura, ¿sí?, a través de los servicios de salud reproductiva, sin que pues se afecten de forma grave otros derechos. En el segundo cargo se explica, bueno, que es el presunto desconocimiento de la libertad de conciencia. En este caso, bueno, explica la Corte que en materia penal no tiene el legislador una potestad absoluta y que tienen unos límites para estas tipificaciones. Y pues estos como delitos interfieren en el ejercicio de libertades asociadas a la dignidad humana, como la libertad de conciencia.
Analiza la Corte que pues para evaluar en abstracto lo que se refiere a si una persona puede abstenerse o no legítimamente de alguna actuación, ¿sí? Para preservar pues sus convicciones, se debe revisar pues también la importancia de ese bien jurídico que se quiere preservar frente a los sacrificios que se representa pues también realizar esto, ¿sí? Por ello, es mayor el peso, explica la Corte, y la garantía de la libertad conforme mayor sea la conexión de esta con la integridad emocional y corporal que tenga con la dignidad humana, ¿sí? La libertad de conciencia respecto a la decisión de procrear o no, y esto es súper importante porque lo explica la Corte, corresponde a una de las dimensiones de los derechos reproductivos, es decir, en específico a la autonomía reproductiva. Y sobre esta le está prohibido al Estado o a los particulares intervenir con coacción o violencia, ¿sí? Llevar un embarazo a término, ¿sí? O que este pues tenga el nacimiento o no hacerlo, impacta a quien lo está gestando, ¿sí? Por eso es algo personalísimo, es de esta persona, pues afecta su proyecto de vida. También es un asunto individual, pues tiene unas consecuencias con respecto a sus emociones y a su físico, ¿sí? Sobre su propia existencia. Además es intransferible, porque pues la autonomía de decidir no se puede pues trasladar a un tercero. Por ello esta decisión es íntima y se vincula con todos los valores personales pues de la persona que puede gestar y que decide procrear o no. Está ejerciendo con ello su libertad sexual y reproductiva, manifestando precisamente su autonomía reproductiva. De esta forma explica la Corte que pues con este artículo se permite demandar y juzgar, sancionar a quien decide actuar con sus íntimas convicciones, ¿sí? Afectando pues de forma estrecha su libertad. En este mismo sentido, es casi como si estuviese imponiéndose específicamente la maternidad, ¿sí? Asumir la maternidad. Y pues ya que la finalidad de este tipo penal es que se lleve el nacimiento a cabo, ¿sí? Entonces se impone una forma de proceder contra la propia voluntad, afectando intensamente pues la libertad de conciencia de las mujeres, de las niñas y de las personas gestantes. En lo que se refiere al tercer cargo, que es el presunto desconocimiento de la finalidad constitucional de prevención general de la pena, y en lo que se refiere al mecanismo de la última ratio. Sí, ya voy a terminar. En lo que se refiere a la última ratio, lo de la política criminal, explica que pues la política criminal a grandes rasgos, conforme a los artículos que se refieren a la dignidad humana y al estrecho lazo con la dignidad humana, no se puede actuar el derecho penal en primera medida, ¿sí? Sino que se debe buscar la prevención general y asimismo tener otros mecanismos alternos, ¿sí? Antes de pues utilizar el derecho penal. Y es así como pues explica que hay varios vacíos en esta regulación porque pues está dando como una predeterminación o ponderando sancionar con el tipo penal del aborto primero, ¿sí? Entonces sería como primera ratio y no como última ratio. Vale, muchas gracias, Laura. Tuvimos que hacer ahí este pequeño ajuste también del tiempo porque ya vamos corticos, entonces le doy la palabra a Marley para que también así muy justas con el tiempo podamos avanzar. Gracias, profe. Buenos días para todos y todas. Como miembro del Grupo de Litigio Estratégico, es para nosotras un honor estar hoy en este día 8 de marzo hablando sobre la autonomía de la mujer. Y es en este punto donde va a ser mi intervención. Y es primero el cuarto cargo que se hace en esta sentencia de constitucionalidad C055/2022 y lo referente a la manifestación o al concepto que emitió el Grupo de Litigio Estratégico para esta demanda como participación ciudadana. Entonces, en cuanto al cuarto cargo, es la presunta vulneración al derecho de la igualdad de las mujeres en situación de vulnerabilidad y en situación de migración irregular. Entonces, hay que entender el contexto de desigualdad
e igualdad. Entonces partimos de que el Código Penal colombiano, el primer código bajo nuestra forma de república de Colombia desde 1837, ya penalizaba el aborto. Es decir, cuando la mujer no tenía participación en los escenarios políticos, cuando la mujer no tenía derecho a votar, ya se le estaba castigando. De hecho, ni se le estaba permitiendo opinar, porque sus opiniones no eran escuchadas ni para legislar ni para tomar partida en unas elecciones. Entonces partimos del punto de que nosotras históricamente hemos sido criminalizadas por el derecho a decidir. Ahora, en este cargo, la Corte analiza las situaciones especiales de vulnerabilidad o estas situaciones de desigualdad. No solo desigualdad mujer versus hombre, sino desigualdad mujer con mujer. Y en esta nos entendemos de que Colombia en los últimos 50 años, bueno, a raíz de toda su historia, pero en lo particular en los últimos 50 años ha tenido unos procesos migratorios tanto internos como externos. Y estos procesos migratorios han generado unas desigualdades y unas vulneraciones especiales a su ser como persona, a su ser, a su dignidad, pero sobre todo a su ser como ser mujer. ¿Y estas cuáles son o en qué se han basado? En mayor exposición a violencias sexuales o a violencias basadas en género. Entonces la Corte hace este análisis y manifiesta, de acuerdo a la convención de artículo 9 de la Convención Belén do Pará, que el Estado tiene que intervenir y entrar a equilibrar un poco estas desigualdades, pero la forma no es entrar a criminalizar el derecho de que la mujer escoja. Y ahí, al leer la sentencia, surge una pregunta interesante: es cómo hacer entender que la interrupción voluntaria del embarazo no es una disputa entre que una norma sea declarada exequible o una norma sea declarada inexequible. Es entender todos los matices y todos los componentes del contexto, no solo las mujeres del país, pero en sí el contexto propio de la mujer, en su derecho a tomar decisiones. Y es aquí donde el concepto que presenta el Grupo de Litigio Estratégico hace unos análisis de cosa juzgada que presentó mi compañera, pero hace un análisis importante, y es el derecho a la libre maternidad. Y es este derecho relacionado o derivado de la dignidad y derivado sobre todo del libre desarrollo de la personalidad. Entonces es esa autonomía de la mujer que le permita decidir cómo, cuándo y sobre todo la forma para tener hijos. Entonces no es que la Corte con este fallo diga todas a abortar o se prohíbe que se reproduzcan en Colombia. No, la invitación es a que se creen unas políticas públicas que formen a todas las personas, pero en especial y brinde protección a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes y a las mujeres, para que cree su desarrollo de su personalidad, que le cree las condiciones, que si la mujer opta por desarrollar su maternidad, como algunas ya lo hemos optado, se pueda ejercer de todas las formas libres y con garantía, tanto para ella como para las personas que nacen. Entonces es en este punto donde resulta muy importante el resuelve número 2 de la sentencia, y es que insta al Congreso de la República, insta también ya al Ejecutivo a que se pronuncie de fondo, y esa pronunciación se hace a través de una política pública, una política enfocada a la salud, educación sexual y reproductiva, pero que sea una forma eficaz. Pueden crearse pueden crearse carpetas, pero si realmente no se forma en el respeto, en la tolerancia, en el respeto a las decisiones, a la autonomía de cada ser, desde el colegio, desde que nace, desde los jardines, pues estas políticas quedan como salud a la bandera, quedan en bonitas cartillas que no van a generar un cambio cultural. El deber ser de esta política es que transforme la formación, valga la redundancia, de todas las personas hacia el respeto. ¿Esto en qué se va a ver reflejado? En que van a haber menos abortos, en que van a haber menos casos de violencia sexual y de violencias basadas en género. Asimismo, la prevención de embarazos no deseados. Una niña, un niño formado correctamente va a hacer un uso responsable de su cuerpo. Va a acudir a todas las instancias que le permitan realizar una planificación de sus maternidades, como nos lo dice la sentencia y lo dice el concepto que se emitió, pero también nos va a llevar a que se haga una definición responsable de hijos, porque a este punto es el trasfondo que se genera estas decisiones. No solo es despenalizar
¿sí? Lo que hasta el momento ha sido la criminalización de la mujer a decidir sobre su cuerpo, sino es llevar a más, es generar bienestar social. A través de esta política pública, que se generen unas maternidades sin riesgos, que se genere una asistencia prenatal, tanto para la nutrición, los controles y todo este componente que es importante. Entonces, esto va más allá de decir una norma es exequible o una norma es inexequible. Es la transformación social que se genera con el hecho de que la mujer sea autónoma sobre su cuerpo y que por eso no se le castigue, pero que se le forme, se le den los medios de poder ejercer estas maternidades. Y lo que presente es en el sistema sanitario de Colombia unas alternativas que le permitan a aquella mujer que tiene algún conflicto con su embarazo, ya sea por las razones que están en la sentencia del 2006 o por las razones que se mantienen en esta sentencia, que le permita a la mujer tomar esas decisiones. Entonces, pues básicamente era mi intervención, dejar mostrarles a ustedes hacia dónde va esta norma, de que no solo es un tema de un artículo en un código penal, sino es toda una transformación social que se puede lograr y que se deriva. De ahí la importancia, como lo decía nuestra invitada y como lo expresó mi compañera, de que esto sea un hecho histórico, porque es empezar a transformar las políticas del Estado desde de la perspectiva, desde las necesidades de la mujer. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias a las estudiantes que han planteado estos argumentos importantes que tuvo en cuenta la Corte, el énfasis sobre la autonomía física de las mujeres en contextos de especial vulnerabilidad como los que vive Colombia en todas las matices y las diversidades y las desigualdades que se presentan, también a propósito del desplazamiento forzado, de la migración, entre otros. Creo que también es muy importante esa mirada sobre lo que podemos hacer, lo que además de la descriminalización viene todo un proceso de pedagogía social que involucra, por supuesto, las políticas públicas, la responsabilidad del Estado, de los gobiernos con este tema, de las mujeres, de las familias, en la educación, en el acceso a la planificación, etcétera, y pensar también que los obstáculos que se enfrentan son múltiples, variados, culturales y que requerimos de una transformación cultural muy importante a propósito del respeto por los derechos humanos de las mujeres. Muchísimas gracias. Vamos a dar entonces paso al segundo momento de este evento, que va a estarlo moderando la profesora Marely Celi, ya viene por acá. Le doy aquí la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días para todos y para todas, y por supuesto para nuestras panelistas. Para mí es un absoluto honor tener la posibilidad de hacer parte de este espacio, sobre todo porque el momento que me corresponde a mí tiene que ver mucho con el análisis que este grupo tan valioso de litigio estratégico está realizando a efecto de asegurar el posicionamiento de un tema que tiene que ver con la autonomía de nuestro cuerpo, pero que sobre todas las cosas tiene que ver, por supuesto, con la justicia para las mujeres, con el rechazo al castigo de la maternidad y con el hecho de enarbolar banderas que hemos agitado durante muchos años cientos, miles de mujeres. Por esa razón, un placer enorme tenerlas a ustedes el día de hoy, y en esta segunda sección vamos a escuchar un poco más de lo que nuestro grupo de litigio estratégico de Carlos Gaviria Díaz ha ahondado sobre el tema justamente del aborto y justamente de los impactos de esta sentencia. Para eso, en esta parte vamos a escuchar de manera específica a nuestra querida Dasly García, a nuestra admirada Laura Carvajal y por supuesto también a nuestra querida María Paula Suárez. Ellas las tres van a tocar tres aspectos que son absolutamente importantes. Uno, que corresponde con los impactos sociales que tiene el aborto de manera específica y también esta sentencia. El segundo, por qué el aborto es un tema de salud pública. Y el tercero, por supuesto, uno
que tiene que ver con nuestros derechos propios y nuestra salud sexual y reproductiva, y es el tema de la autonomía. Entonces, en esta primera instancia, queremos escucharte a ti, Dasli, sobre esos impactos sociales que ustedes como grupo, como colectivo y tú especialmente has identificado. Bueno, ya como dio la introducción la profe Marely, por mi parte les voy a exponer un poco de cómo impacta la despenalización del aborto, no solo en Colombia, sino en distintos países que nos han ayudado y han hecho hito a lo largo de la historia. Entonces, pues podemos evidenciar como primera mano de que cuando se penaliza el aborto con la idea de que están protegiendo un feto, esto está sesgado, ya que la práctica se sigue haciendo. Entonces, al penalizarla, lo que se está haciendo es aumentar el riesgo de la persona gestante a verse en consecuencias adversas para su propia salud. Según informes de Médicos Sin Fronteras, el aborto practicado de la manera clandestina es una de las 5 principales causas de mortalidad materna, ya que puede acarrear distintas complicaciones como hemorragias, laceraciones, una presión arterial alta y demás que pueden conllevar a la muerte a la persona que quería interrumpir su embarazo. Tomemos como referente Argentina, que fue el boom antes de nosotros, donde antes de la despenalización del aborto, según cifras entre el 2019 y el 2020, se practicaba esto entre 3 y 5 veces más que en países donde ya se encontraba despenalizado y ya era una práctica regulada. En el 2018 se internaron 60.000 mujeres, donde de esas murieron entre 100 y 150. Esta cifra es extremadamente elevada, teniendo en cuenta de que la práctica llevada a cabo de una manera correcta, el riesgo de muerte es casi nulo. Pero como Argentina, ya ha habido países donde esto se ha despenalizado como Uruguay, en Ciudad de México, en Canadá y en Inglaterra, donde, contrario censo de que muchas personas creen que al momento en el que se despenaliza la práctica se eleva, estos países demuestran que es al contrario. Por ejemplo, en México desde el 2014 se vio un descenso palpable en la práctica en los centros de salud. En Canadá, el 98% de los casos se presentan sin complicaciones, lo mismo que en Inglaterra, donde hay un 0.2% de los casos que tienen situaciones adversas que ellos pueden controlar. En Ciudad de México, donde el aborto está despenalizado desde el 2007, según estudios realizados, si no se hubiera hecho en este punto, la fertilidad en adolescentes hubiera subido un 9.5 más y un 13.3% al día de hoy ha descendido. O sea, los embarazos en personas adolescentes ya casi no se están viendo y es gracias a todo el tema que trae el aborto, que entre esos es la educación sexual. En Colombia, actualmente, para el 2021 se estimaba que 89 de los embarazos de cada 1.000 personas gestantes no eran planeados y 44% de estos embarazos se interrumpían. Pero para el 2008 tan solo el 0.08% de estos embarazos que se interrumpían se hacían en un centro de salud, lo que quería decir que de 400.000 abortos que se practicaron, tan solo el 332 se realizaron de manera segura en un centro de salud asistido. Para el 2021 hubo 52 abortos por cada 100 nacidos vivos y una tercera parte de las mujeres que se vieron obligadas a hacerlo en la clandestinidad tuvieron complicaciones que requirieron de un tratamiento médico. Pero no olvidemos que el 53% de estos casos se presentaron en zonas rurales, a mujeres que no tienen un acceso digno a la salud y a mujeres que no tienen cómo costeárselo. Aparte de esto, el año pasado se brindó atención posaborto a 93.000 mujeres en Colombia con complicaciones que se podían prevenir si esto estuviese despenalizado para ese entonces. Antes del reciente fallo de la Corte, entre el 1 y el 9% de los abortos eran cubiertos en un país donde se estima que anualmente se practican 400.000 abortos.
dejando así este procedimiento como la cuarta causal de mortalidad materna en Colombia, dejando un aproximado de 70 mujeres muertas y 130.000 complicaciones. Y estos son números elevadísimos, ya que como pudimos revisar y nos dimos cuenta, repito, si esto se hace correctamente en un centro de salud y con la guía adecuada, las muertes son casi nulas. Cuando se denuncia un aborto, se ignoraba que el 30% de esas denuncias eran de mujeres que eran víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, y entre 1998 y el 2019, el 25% de estas personas que fueron sancionadas eran menores y muchas de ellas eran menores de 14 años. Es por estas razones, entre otras, que la despenalización de este procedimiento abre las puertas a miles de personas gestantes que no quieren llevar a cabo un embarazo y que son sometidas a riesgos innecesarios al momento que deseen interrumpirlos o adquirir una vida que no estaba en sus planes, para que obtengan el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, y de la misma manera le damos la bienvenida a maternidades deseadas. Muchas gracias. Bueno, continúa en turno de reflexión. Ya al final del evento haremos algunas conclusiones. Continúa Laura. Laura nos va a hablar de un asunto que tiene que ver con la salud pública y cómo efectivamente el aborto, sin lugar a dudas, debe constituir, al lado de que es un derecho que responde a la autonomía de las mujeres, entonces tiene sin lugar a dudas una relación específica con la salud pública y por lo tanto con derechos sexuales y reproductivos y por lo tanto también con derechos y obligaciones de parte del Estado. Laura. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Laura Carvajal. Agradecida por los presentes y la verdad pues agradezco que hagan parte de este espacio. En principio me corresponde hablar de salud pública y por qué es un problema grave en torno a la intervención voluntaria en el embarazo. En principio hablaré de que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos de carácter fundamental, dentro de los cuales se reconocen los siguientes: el derecho a la intimidad personal, a la igualdad de sexo y género, el respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual, la decisión sobre el número de hijos e hijas que se tenga, la libertad para elegir métodos anticonceptivos, el derecho a la información veraz, completa y oportuna, también el acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la interrupción voluntaria del embarazo. Respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, cabe recalcar que esta debe ser provista de forma integral y segura, de tal forma que se aborden no solo aspectos médicos, sino también aspectos biopsicosociales, como lo mencionaba mi compañera Ashley. Adicional a ello, pues, se debe considerar relevantes para responder a las necesidades y preferencias de la mujer cuando tiene que decidir si continúa o no su embarazo. Todos los actores del sistema de seguridad social en salud que tienen contacto con mujeres en edad reproductiva deben adoptar todos sus modelos de atención hacia la garantía de una atención integral que promueva el adecuado ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Adicional a ello, pues también tener en cuenta en torno a esas valoraciones médicas la equidad de género, la prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva como elementos fundamentales que impactan la vida y la salud de las mujeres. Ahora bien, para empezar más o menos de hablar de salud pública, me es pertinente como abordar unas estadísticas que ya en principio pues Dasli mencionaba, pero pues las aterrizo en el tema de salud pública. En principio, el aborto es un problema de salud pública y en el mundo ocurren cerca de 46 millones de abortos al año. Allí la Organización Mundial de la Salud estima que 25 millones de estos son inseguros y de esos 98% ocurren en países de desarrollo, en vía de desarrollo. De igual manera, la organización estima que 1 de cada 8 mujeres maternas se produce por consecuencia del aborto. Esas muertes, pues igual vemos que de 100 a 1000 muertes por cada 100.000 intervenciones se producen en países en vías de desarrollo y se estima que a raíz de eso se producen 47.000 muertes al año que son producidas precisamente por abortos inseguros o abortos clandestinos, donde 13% terminan en decesos maternos. Adicional a ello, 5 millones de mujeres sufren incapacidades temporales o permanentes, refiriéndonos ya al tema de infertilidad, derivadas de los abortos.
ya aterrizando en el plano nacional, en Colombia, en Colombia se estima que pueden ocurrir hasta 400.000 abortos cada año, donde 99% pues se realizan en la clandestinidad. Adicional a ello, por registros de prestación se cuenta que entre 3.100 y 3.600 abortos médicos, pues hay entre ese promedio de abortos médicos y en promedio 15.000 abortos espontáneos cada año. Es por ello que es tan importante abordar el tema del aborto y de un problema de salud pública, resaltando que el 99% de estos se realizan en la clandestinidad, pues poniendo de primer plano en riesgo la vida y la salud de la mujer. Adicional a ello, toda la población, sin excepciones, tiene derecho a la salud pública y es obligación del Estado garantizar ese derecho. El aborto forma parte de los derechos sexuales que reconocen el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo, que es un tema que abordará a continuación mi compañera Paula, y pues también de nuestra sexualidad, así como sobre nuestra vida reproductiva. También tenemos derecho a la información, como decía anteriormente en un principio, a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre nuestra sexualidad y el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. Es por ello que no bastan los típicos discursos coloquiales de si aborta es porque no investiga, si aborta es porque no se cuida, porque no se informa. ¿Por qué? Porque una tercera parte de las mujeres que han muerto a causa del aborto son atribuibles pues, precisamente al aborto inseguro, pues ya aludiendo en el tema de salud reproductiva. Adicional a ello, la legalización del aborto vista desde la salud pública no permitirá solo que éste logre hacerse de una manera legal, sino que a su vez las mujeres podamos tener un acceso más idóneo a métodos anticonceptivos y pues, acceso a la información, lo cual hace parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, recordar que el aborto es un tema de salud pública, porque el Estado, al no reconocer ni garantizar estos derechos, propicia que las mujeres aborten de forma clandestina en condiciones insalubres que ponen en riesgo su vida. Adicional a ello, pues recalcar que el hecho de impedir a las mujeres, niñas, adolescentes el acceso al aborto no hace que dejen de necesitarlo. Es por ello que los intentos de prohibir o restringir esta práctica no consiguen reducir el número de abortos, lo que hacen es obligar a las personas, a las mujeres o a las personas gestantes en general a someterse a abortos inseguros. Adicional a ello, pues recalcó la Organización Mundial de la Salud, la cual define el aborto inseguro como un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que carecen de capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo o pues ambas situaciones. A diferencia pues ya de los abortos legales practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, los abortos inseguros no pueden tener consecuencias fatales. Tanto es así que los abortos inseguros son la tercera causa más habitual de muerte materna en el mundo y dan lugar además a 5 millones de discapacidades, en gran medida evitables, si se realizara de una forma legal y no clandestina, según la Organización Mundial de la Salud. Adicional a ello, pues Colombia, a pesar de que la Corte Constitucional en el año 2006 lo despenalizó bajo 3 causales, aún persistía la práctica del aborto inseguro y esperemos pues que esto cambie actualmente pues con el nuevo fallo constitucional que cambie y como consecuencia de la poca información, las trabas administrativas, los retrasos en los procesos de atención, los maltratos y las violaciones de los derechos de las mujeres, en el país actualmente hay 400.000 abortos no seguros por año y 93.000 complicaciones que son evitables que consumen los recursos del sistema de salud. Para el 2008, como para dar unas cifras, 70 mujeres fallecieron por complicaciones del aborto y 27 fallecieron en el 2014. Aquí pues en este punto nos preguntaremos sobre qué ha sucedido con los países que ya han legalizado el aborto. Tanto en países europeos como en América Latina, los datos misteriosos porque los dan los ministerios y muchas veces encontramos de que los datos al verlos reflejados vemos que la tasa de la interrupción voluntaria del embarazo aumenta, pero en un momento se estabiliza y disminuye. A raíz de esto, pues Paola Vergallo, que es una investigadora de temas de género y equidad, ha analizado estas estadísticas y menciona lo siguiente: una vez que se legaliza hay un primer momento en que parece que sube, pero lo que sucede es que estás pasando del dato clandestino al dato legal. No sabes si es que se está creciendo porque tenías estimaciones previas a la legalización.
Entonces, a pesar de esta dinámica, hemos visto como países, aludiendo por ejemplo al caso Uruguay, una vez se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, en el año 2012, los abortos pasaron a ser los responsables del 37% de las muertes maternas durante los años 2001 y 2005 y pues descendieron hasta representar alrededor de solo el 8% en lo que consta entre los años 2011 y 2015. Esto pues ya está fundamentado en la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Es por eso que aquí, como integrantes del Grupo de Litigio Estratégico Carlos Gaviria Díaz, hacemos hincapié de que la discusión no debe hacerse sobre aborto sí o aborto no, sino verdaderamente aborto legal o aborto clandestino. La verdad, pues ya fuera de todo el discurso que he abordado alrededor de esta intervención, espero que todas podamos disfrutar plenamente de nuestros derechos sexuales y reproductivos de una forma segura, consciente e informada, haciendo la salvedad que el aborto es un problema de salud pública y en tratándose de salud tenemos todo el derecho a reclamar sobre el efectivo acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Muchas gracias. Y eso nos da paso a hablar de un tema que tiene que ver precisamente con nuestro cuerpo, con un derecho que es quizás una de las banderas, de las principales banderas que hemos agitado las mujeres en el marco de las sociedades patriarcales, y cómo tiene que ver con el hecho de que efectivamente el primer escenario de derechos, el primer territorio de derechos es nuestro cuerpo. Y por qué efectivamente, al ser nuestro cuerpo un primer escenario de reclamación de derechos, la autonomía, la libertad, pero sobre todo el derecho de la construcción de un proyecto de vida que se ve abocado cuando decidimos o no ser madres, implica necesariamente la protección de un aborto seguro. Para eso entonces nos va a hablar María Paula y esperamos que por supuesto esta intervención nos sirva para seguir hilando sobre este tema que es tan importante hoy, Día Internacional de los Derechos de la Mujer Trabajadora. Bueno, muy buenos días al auditorio, a todos los presentes, los que nos acompañan vía streaming. Esta vez me correspondió hablar acerca de la autonomía de la mujer, pues, digamos, en el tema en específico, en la interrupción voluntaria del embarazo. Digamos, el abordaje del tema lo quiero hacer desde, en principio, teniendo en cuenta cómo se dio la discusión de la autonomía en la sentencia, o cómo lo trató la Corte. Ellos allí centran la autonomía de la voluntad de la mujer versus, o bueno, entre uno de los tantos cargos se ve en contraposición contra la protección de la vida del feto. Bien es cierto de que, pues, digamos, vida en ese momento no hay, es una expectativa de vida, pero como tal tiene una protección especial. En ese sentido, pues la Corte que decide básicamente traza y trata de no desamparar a ninguno de estos dos derechos y haciendo uso de, digamos, de esta sentencia, ampara esa voluntad que tiene la mujer de decidir si quiere ser madre o no, pero también pues protege en un determinado número de semanas, digamos, como tal, que se dé sí o sí la concepción, o por lo menos que no esté, o que esté sujeta a penalización en caso de que se desarrolle la interrupción del embarazo. Esa es como la decisión de la Corte, pero entonces ahora vámonos hacia atrás. ¿Qué pasa? El problema surge cuando, respecto de la voluntad, el problema surge cuando hay disposiciones legislativas que contrarían derechos inherentes a la persona. Es decir, en este caso sería el derecho a decidir sobre su cuerpo de la mujer respecto de si quiere ser madre o no. Y esto se aterriza en que viene de la libertad de ella, de su libre desarrollo de la personalidad y de su derecho de expresar sus convicciones. Ahora, ya volviéndonos a centrar en el tema de un embarazo, tenemos que tener en cuenta que la decisión de llevar a término un embarazo o de no realizarlo es algo que impacta a quien está gestando de manera muy personal en su proyecto de vida.
es un asunto que es netamente individual, que tiene consecuencias físicas y emocionales sobre su propia existencia, porque es algo intransferible desde la autonomía de la decisión de ella de continuar adelante o no con esa interrupción voluntaria del embarazo. Por ello, digamos, y siendo una decisión tan íntima y tan importante, considero que era más que un sacrilegio que además de ello tuviera que tener en cuenta que podría llegar a ser penalizada por decidir no continuar con el embarazo. O sea, digamos, es un factor que para la mujer iba a ser muy importante en la determinación de esa decisión o no, y que tenía que poner en contraposición con su mismo proyecto de vida, porque como todos sabemos, pues un hijo cambia muchísimo la vida de una mujer de manera física, de sus proyectos, de manera mental, sus responsabilidades. Es por ello que podríamos concluir que el pronunciamiento pues es acertado en tanto ampara como tal esa voluntad o ese derecho que tiene la mujer de poder decidir, y también pues preserva en una medida la vida o bueno la expectativa de vida del feto. Ahora, para mí lo que busca la acción y buscamos todos los días las mujeres es que nuestra voluntad sea escuchada. Esto porque pues somos libres y digamos esto es lo que a todas nos reúne aquí. Ahora, concluyendo, podríamos decir que la autonomía de las mujeres es la capacidad que tienen de tomar decisiones sobre su cuerpo, su futuro, su bienestar. El aborto legal y seguro permite a las mujeres ejercer esa autonomía por medio de su autodeterminación reproductiva. Este es un concepto que la Corte, digamos, ahonda bastante en el comunicado que pone ahora, que expuso en semanas pasadas de la sentencia, y que va o que deriva de esa autonomía de la voluntad y que, digamos, se decanta en esa autodeterminación reproductiva que tenemos todos y cada uno, y en especial las mujeres, de llevar adelante y a culminación un embarazo o no hacerlo. Ello es esencial para el desarrollo de cada una de las niñas, jóvenes y mujeres que compartimos este planeta Tierra. Es una de las cosas que nos hace sentir y aceptarnos como realmente somos. La despenalización hasta la semana 24 es la representación de la garantía que se brinda por parte del Estado frente a esa autonomía de la voluntad, que se traduce en esa capacidad de poder determinar digamos, su reproductividad, y que por lo tanto es un elemento de suma importancia para el desarrollo de todas y cada una de nosotras, que día a día luchamos por un plan o proyecto de vida y que debemos tener garantías para poder tomar las decisiones sobre nuestro cuerpo sin ser juzgadas, esto como parte fundamental de nuestra dignidad humana. A las mujeres siempre se nos quiere calladas, bien presentadas y sumisas, o bueno, ese es el discurso. Digamos, es muy valioso para nosotros, porque es básicamente saber y tener la garantía de que si decidimos, digamos, poner de frente nuestro proyecto de vida y nuestros planes a futuro sobre pues la concepción, no vamos a llegar a ser penalizadas y no vamos a tener que responder ante la justicia por pues elegirnos a nosotras. Negar la autodeterminación de las mujeres en materia de procreación significa negar el carácter de sujetos autónomos, puesto que pocas cosas como la gestación y la maternidad determinan tanto el proyecto o plan de vida como una mujer. Así que pues la invitación desde el grupo de litigio estratégico y desde nosotras y pues personal como mujer es a seguir en este tipo de luchas que nos acercan más a lo que realmente somos, y es la libertad. Somos libres. Muchas gracias.
Bueno, con ese Somos Libres, creo que María Paula hace una reflexión absolutamente poderosa sobre el tema. Yo voy a tratar de ser lo más generosa con las palabras y las reflexiones que hicieron mis compañeras para concluir en esta etapa. Primero, Dasli presentó una consideración sobre los impactos sociales que giraban en torno al tema de cómo efectivamente el aborto inseguro es una de las causas más altas, de porcentajes más altos de muerte en la maternidad, y cómo efectivamente esto tiene un impacto social que debe ser estudiado por parte de los estados y que representa una obligación por parte de los gobiernos. Ya Laura nos hablaba de otro tema que es absolutamente poderoso y que tiene que ver con la salud pública y la comprensión de que esta sentencia no habla, como se ha especulado o generalizado, de que el aborto es una práctica de planificación, sino que por el contrario supone la comprensión de elementos integrales para la promoción de la salud reproductiva de las mujeres, que parte de la idea de la información, que tiene que ver con el hecho de la concepción laica precisamente del pensamiento de los derechos de las mujeres, que corresponde por supuesto a no asumir una posición moral, sino que se le permita a la mujer de que esta decisión sea absolutamente informada, que corresponde por supuesto a la educación en salud sexual y reproductiva y que corresponde por supuesto también a la posibilidad de la protección del aborto seguro. Y finalmente María Paula nos regala reflexiones en torno a la libertad, a cómo el cuerpo es un territorio de derechos, pero sobre todas las cosas a la construcción de subjetividad política de las mujeres, que implica necesariamente el hecho de la posibilidad de determinarse y de decidir sobre lo que pasa en su cuerpo. De esta manera, nuestras compañeras de nuestra línea de litigio estratégico, Carlos Gaviria Díaz, del consultorio jurídico de nuestra Universidad Industrial de Santander, la Escuela de Derecho, agradece a todas ustedes, por supuesto, por la participación, pero sobre todo yo en mi calidad de docente, de feminista, la posibilidad de ver nuevas expresiones que sin lugar a duda en esta carrera de relevos que implica la defensa de los derechos humanos, pues nos genera esperanza. Así que a todas ustedes mil gracias por agitar, por continuar en esta carrera de relevos, y por supuesto a todos, a todas y a todes, mil gracias por participar en este espacio, que es un espacio de los que hemos organizado el día de hoy desde la Escuela de Derecho para analizar lo que implica el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Un aplauso muy grande y que esas reflexiones nos sigan acompañando a todas, a todos y a todes. Bueno, les recordamos que a continuación sigue como parte de la conmemoración de nuestro día el acto de clausura y cierre del concurso de fotografía Leticia Montero Torres, Mujer, Trabajo y Derechos. Así que les invitamos a todos, a todas y a todes a que nos acompañen en esta reflexión, a que acompañen a los finalistas y por supuesto a los ganadores y ganadoras de esta primera jornada. Mil gracias.